El aire huele a incienso y madera húmeda. El sonido de un río cercano acompaña tu respiración, como si marcara el compás de tus pasos. La brisa trae consigo el crujido de bambúes que se balancean, y un silencio agradable se instala en tu pecho. Estás en Japón, aunque no en el Japón de samuráis luchando a muerte ni en escenas épicas de películas. No, este es otro tipo de historia. Una historia suave, casi absurda, pero perfecta para cerrar los ojos y dejarte llevar. Antes de empezar, una advertencia juguetona. Probablemente no llegarás al final de este día. Y está bien. No pasa nada si te dormís antes de que el samurái termine de contarte sus razones. Dale like a este relato. Suscríbete para no perderte la próxima historia. Y contame en los comentarios desde donde estás escuchando y qué hora es en tu parte del mundo. Ahora, vamos a empezar el viaje de esta noche. Caminas por un sendero de piedra que se adentra en un pequeño pueblo. No es la capital, no hay castillos imponentes ni multitudes. Aquí el ritmo es más lento, más humano. Casas de madera con techos inclinados, olor a sopa de miso y té verde. Una anciana barre la entrada de su casa como si fuera un ritual. Y en el centro de todo, escuchas rumores. El samurái de la colina ha renunciado a su espada. Dato histórico importante. En el periodo Edo, siglos XVII y XIX, los samuráis ya no eran guerreros de batallas constantes como en épocas anteriores, sino burócratas, funcionarios y guardianes del orden. Muchos vivían más preocupados por la etiqueta y los registros que por el filo de su katana. No es tan glamoroso como lo muestran las películas, pero sí más real. Los historiadores aún debaten si el declive del samurái fue gradual o si hubo momentos clave de quiebre cultural. Algunos señalan que las largas décadas de paz Tokugawa hicieron que muchos samuráis se convirtieran en, oficinistas con espadas caras. Dato cultural curioso. En esa época, los gatos eran animales muy apreciados, considerados protectores espirituales de la casa. Algunos templos budistas incluso tenían gatos guardianes como parte de su identidad. Sí, un gato como guardia oficial. Seguro que ladraba poco, pero al menos mantenía alejados a los ratones. Y ahí aparece él. Un hombre alto, con kimono oscuro y un andar calmo. Sus vecinos lo miran con sorpresa. Su espada ya no cuelga de su cintura. En su lugar, lleva una caja de madera con huecos pequeños. Dentro, se escuchan maullidos. Sí, el samurái ha cambiado el acero por una familia de gatos. Te reís un poco, porque la imagen es extraña. En vez de un guerrero listo para el combate, ves a un hombre cargando gatitos como si fueran reliquias sagradas. Y, de algún modo, lo son. El sol empieza a ponerse, tiñendo las paredes de rojo. El río sigue sonando. Y el rumor corre. El samurái ya no pelea. Ahora medita. Y cría gatos. La noticia se esparce más rápido que el olor a pescado asado en el mercado. Caminas por una calle estrecha, entre puestos de verduras y arroz, y todos parecen hablar de lo mismo. ¿Por qué alguien dejaría la vida de samurái para criar gatos? Un comerciante de té se ríe mientras te sirve una taza. Quizás los gatos son menos exigentes que un señor feudal, dice, con una ironía que podría aplicarse a muchos jefes actuales. Te sentas en un banco de madera y lo ves pasar. El ex samurái. Sus pasos no tienen prisa. El viento mueve su cabello, y los gatitos asoman sus cabezas desde la caja como si fueran pequeños emperadores en procesión. La gente lo observa con una mezcla de burla, curiosidad y cierta envidia. Dato histórico importante. La meditación era una práctica común entre los samuráis, usada para mantener la calma y el control en combate. Respirar, observar, aceptar. Técnicas diseñadas para sostener la mente firme ante la muerte. Pero claro, aquí la muerte está ausente. Lo que queda es la vida cotidiana. Aparentemente, ronroneos. Los historiadores aún debaten si los samuráis que se retiraban lo hacían por descontento, presión económica o un verdadero deseo espiritual. Lo cierto es que muchos terminaron en templos, cultivando jardines o escribiendo poesía. ¿Quién dice que un guerrero no puede remar sobre flores de cerezo? Dato cultural curioso. En Japón existía la creencia de que los gatos podían traer buena fortuna si levantaban una de sus patas. Sí, el famoso maneki neko, ese gato que hoy ves en restaurantes asiáticos moviendo la manito,
tiene su origen en templos budistas. Así que, técnicamente, nuestro samurái no está tan loco. Quizás simplemente está invirtiendo en una fortuna más peluda. El comerciante te ofrece otra taza de té. Al final murmura, tal vez sea más sabio meditar con gatos que pelear con hombres. Y no puedes evitar darle la razón. Mientras tanto, los gatos maullan desde la caja, como si pidieran comida, tal vez, atención divina. Y en ese instante, entendés que la verdadera batalla del samurái no es contra ejércitos ni clanes enemigos. Su lucha es más íntima. Domar la espada interior, de paso, limpiar la arena de las cajas de sus gatos. El sol baja. La luz se vuelve dorada y la ciudad se envuelve en calma. El ex samurái sigue su camino, sin prisa, rodeado de miradas y maullidos. Y vos lo seguís, porque sabés que esta historia apenas empieza. El camino del samurái te conduce hasta un templo pequeño, escondido entre cedros altos. No es un templo de lujo, con dragones tallados en los techos ni lámparas doradas. Es modesto, casi olvidado, como si hubiera decidido apartarse del bullicio igual que su nuevo residente. Los gatos corren libres por el patio. Uno trepa con torpeza a una estatua de Buda, otro se esconde bajo las tablas del suelo, y un tercero se acurruca justo en el cojín donde deberías sentarte a meditar. Sí, parece que los gatos siempre saben dónde no deben estar. El samurái se arrodilla frente al altar. Sus manos, que antes empuñaban acero, ahora sostienen incienso. Lo coloca con calma, respira hondo y cierra los ojos. Su postura es recta, serena. Casi podés sentir el peso del silencio caer sobre el lugar, interrumpido solo por el ronroneo que, curiosamente, funciona como un mantra felino. Dato histórico importante. El zen influyó fuertemente en la práctica samurái, especialmente en el concepto de mushin, mente sin distracciones. Se trataba de alcanzar un estado en el que las acciones fluyen sin esfuerzo, sin pensamiento consciente. Es el mismo estado que, hoy, algunos comparan con estar en la zona, aunque en este caso, sin videojuegos ni café extra fuerte. Los historiadores aún debaten si la mayoría de los samuráis realmente practicaba zen o si era una moda adoptada por unos pocos clanes influyentes. Lo que sí sabemos es que los templos se convirtieron en refugio para guerreros retirados, cansados de política y sangre. Dato cultural curioso. Los monjes solían alimentar a los gatos del templo porque creían que ayudaban a proteger los sutras, textos sagrados, de los ratones. Así que, técnicamente, tener gatos era un acto piadoso, además de práctico. El samurái abre los ojos y acaricia a un gato que se ha sentado sobre sus rodillas. El animal lo mira con esa expresión ambigua de los felinos, entre amor y superioridad. Y de pronto, la espada ya no parece necesaria. Aquí, en este rincón olvidado, su nuevo deber es mantener la calma, cuidar a los gatos, tal vez, descubrir que la verdadera guerra nunca fue contra otros hombres, sino contra su propia impaciencia. Te quedas un rato en el templo, observando cómo el día se transforma en tarde. Los gatos juegan entre las hojas secas y el samurái barre el patio con una escoba de bambú. Sí, incluso un exguerrero tiene que limpiar pelos de gato. La vida espiritual también incluye trabajo doméstico. Un campesino del pueblo se acerca con una cesta de arroz como ofrenda. Se arrodilla frente al samurái y le pregunta, en voz baja, ¿por qué renunciaste a tu espada? El hombre sonríe con calma, porque entendí que la espada no corta la ansiedad, ni la ambición, ni la soledad. Para eso sirve otra práctica. Y mientras lo dice, un gato trepa por su hombro y se instala como si fuera parte de la explicación filosófica. Dato histórico importante. Durante el periodo Edo, algunos samuráis realmente abandonaron sus posiciones para convertirse en nin, es decir, guerreros sin señor. Muchos de ellos llevaban vidas errantes, otros se volvieron maestros, y unos pocos eligieron el retiro espiritual. Los historiadores aún debaten si la decisión de renunciar era siempre voluntaria o si, en muchos casos, era la consecuencia de perder el favor político o económico. Sea como sea, no era raro ver a ex samuráis dedicados a tareas inesperadas, agricultura, enseñanza, poesía, o, en este caso, gatos. Dato cultural curioso. Existían nekodera o templos de gatos,
santuarios donde los felinos eran venerados. Algunos aún sobreviven en Japón moderno, con decenas de gatos paseando entre los visitantes. Es probable que, en otro tiempo, este samurái hubiera sido considerado un guardián digno de esos lugares. El campesino se retira con una sonrisa, murmurando: quizás tenga razón, quizá un gato acompañe más que un arma. El sol desciende un poco más. Las sombras del templo se alargan, y el samurái sigue barriendo, meditando en cada movimiento, como si el sonido de la escoba sobre la piedra fuera también una lección. Y vos, mientras observás la escena, empezás a notar que el tiempo se vuelve más lento, que la historia no corre, sino que se acomoda como un gato buscando el sitio más cómodo para dormir. La tarde avanza, y el templo parece transformarse en un cuadro inmóvil. Caminás por el jardín lateral, donde las piedras están dispuestas en patrones cuidadosos. El samurái está allí, con un rastrillo de madera, dibujando ondas en la arena blanca. Cada trazo parece tener el mismo peso que un duelo, pero con menos posibilidades de perder una oreja. Un gato gordo lo sigue a todas partes, como un general retirado supervisando a un nuevo aprendiz. Se sienta justo sobre las líneas recién hechas y lo arruina todo. El samurái suspira, pero sonríe. A fin de cuentas, ¿qué es el zen sino la paciencia infinita ante interrupciones inevitables? Dato histórico importante. Los jardines zen nacieron como representaciones simbólicas del universo. La arena o grava representaban el agua, las piedras eran islas o montañas, y los patrones buscaban inducir calma. Aunque claro, en la práctica, probablemente también servían como la versión japonesa del antiestrés que hoy comprarías en una tienda de regalos. Los historiadores aún debaten si estos jardines eran realmente espacios de meditación profunda para todos los monjes o si algunos simplemente los veían como decoración agradable. Lo cierto es que muchos samuráis retirados adoptaron esta práctica como una forma de entrenar la mente. Dato cultural curioso: en algunos templos, se decía que los gatos eran los guardianes del patrón perfecto, porque solían tumbarse sobre la arena recién rastrillada. Se interpretaba como un recordatorio de que la perfección siempre es temporal. Algo así como el equivalente medieval de que tu archivo se borre justo antes de guardarlo. El sol pinta el cielo de tonos naranjas y púrpuras. El samurái rastrilla, el gato borra, y vos mirás en silencio, comprendiendo que este extraño ciclo de crear y destruir tiene algo profundamente relajante. Cuando cae la tarde, el samurái enciende un farol de papel en el patio del templo. La luz es suave, anaranjada, como si la noche se anunciara sin prisa. Los gatos se agrupan cerca del calor, formando un círculo de cuerpos mullidos. Algunos ronronean, otros simplemente observan con ojos semicerrados. El samurái se sienta en el engaba, ese pasillo de madera que bordea la casa, y saca un cuenco de arroz. Come despacio, como si cada grano tuviera un peso especial. Después, coloca un poco en un platito y lo deja frente a los gatos. Ellos lo ignoran al principio, hasta que uno se adelanta con desdén felino y decide probarlo. Dato histórico importante: la dieta del periodo Edo estaba basada principalmente en arroz, verduras y pescado. La carne estaba restringida culturalmente, y en muchos templos budistas se seguía una alimentación vegetariana estricta. Así que el menú del samurái retirado era, básicamente, simple y monótono, aunque probablemente más saludable que cualquier comida rápida moderna. Los historiadores aún debaten si los gatos de esa época realmente comían lo mismo que las personas o si recibían sobras específicas. Lo cierto es que hay registros de templos donde los gatos tenían su propio espacio para comer. Dato cultural curioso: en algunos pueblos, los gatos eran considerados una especie de barómetro espiritual. Si un gato no comía en un altar, se interpretaba como una señal de mala fortuna. Si lo hacía, significaba que los dioses estaban complacidos. En este templo, claramente los dioses tienen buen apetito. El samurái termina de cenar y apoya el cuenco vacío en el suelo. Mira a los gatos como si fueran discípulos silenciosos. Ellos, con esa indiferencia tan típica, responden bostezando al unísono. Y en ese instante, pareciera que el universo entero cabe en un bostezo compartido. La brisa nocturna entra entre los bambúes. El farol titila, y el templo se sumerge en un silencio que no es vacío,
sino lleno de calma. La noche avanza despacio, y el templo se cubre con un manto de estrellas. Caminas por el patio iluminado solo por el farol, escuchando el canto lejano de grillos. El samurái, sentado en postura de loto, parece parte del paisaje. Inmóvil, respirando como si estuviera conectado directamente con la calma del universo. Los gatos se han repartido sus lugares favoritos. Uno duerme enrollado en el cojín del altar, otro acecha una polilla que revolotea cerca de la lámpara, y el más pequeño se esconde dentro de un zapato olvidado en el pasillo. Cada uno medita a su manera. El samurái abre los ojos lentamente y dice en voz baja: la espada te enseña a cortar. El gato te enseña a esperar. Parece un proverbio, pero también podría ser la descripción de cualquier persona que haya tenido un felino en casa. Dato histórico importante. El concepto japonés de ma se refiere al espacio vacío, al intervalo entre cosas, al silencio entre sonidos. En el arte marcial, ma es la distancia adecuada entre vos y tu oponente. En la vida, puede ser el tiempo entre una tarea y otra. Para nuestro samurái, ma ahora es el momento entre el ronroneo de un gato y el siguiente. Los historiadores aún debaten si la práctica espiritual de los samuráis retirados era tan profunda como los textos sugieren, o si muchos simplemente buscaban llenar el tiempo libre. Lo que está claro es que la contemplación del vacío era tan valorada como la acción. Dato cultural curioso. Había templos donde los monjes anotaban en diarios la cantidad de veces que los gatos bostezaban durante las sesiones de meditación. Lo interpretaban como señales de armonía ambiental. Hoy en día, eso sonaría más a contenido viral de TikTok, pero en su momento era un ritual serio. El viento nocturno mueve las campanillas del templo. El sonido es suave, como un eco de otro mundo. Y vos, mientras observas la escena, empezás a sentir que también estás meditando, sin esfuerzo, siguiendo el ritmo lento de este lugar donde el tiempo se estira como un gato al despertar. El amanecer llega sin sobresaltos. El cielo se tiñe primero de gris azulado y luego de tonos rosados, como si alguien hubiera pintado el horizonte con acuarela. Caminas hacia el patio del templo y encontrás al samurái ya despierto, arrodillado frente a un cuenco de agua. Lava sus manos y rostro en silencio, mientras los gatos lo imitan de la manera más torpe, metiendo las patas en el agua y sacudiéndolas como si fueran niños rebeldes. El desayuno es simple: arroz, miso y té verde. El samurái lo acomoda en pequeños cuencos, no solo para él, sino también para los gatos. Uno de ellos derriba el cuenco con la pata, porque la armonía nunca es perfecta cuando hay felinos de por medio. Dato histórico importante. El té verde, introducido en Japón desde China siglos antes, se convirtió en un pilar cultural durante el periodo Edo. No solo como bebida, sino como práctica espiritual a través de la ceremonia del té, un ritual que elevaba lo cotidiano a lo sagrado. Los historiadores aún debaten si los samuráis practicaban la ceremonia del té con el mismo rigor que los monjes o si lo hacían de manera más relajada. Lo que sí está registrado es que muchos guerreros retirados veían en el té una disciplina tan seria como la espada. Dato cultural curioso. Algunos templos ofrecían té bendecido por gatos, es decir, hojas secas guardadas en recipientes donde los felinos solían dormir. Se creía que eso aportaba suerte y calma. No hay registros de su sabor, pero seguro tenía un toque extra de pelo. El samurái bebe un sorbo lento de té y suspira. Cada mañana es una batalla contra la prisa, dice. Y al verlo, entendés que su renuncia a la espada no fue una derrota, sino una victoria contra el ritmo apresurado de un mundo que nunca se detiene. Los gatos, satisfechos, se estiran al sol. El día empieza otra vez, y vos lo seguís, porque esta historia, como un ronroneo, todavía tiene mucho por desplegarse. El día avanza y el templo recibe visitas. Subís las escaleras de piedra y ves a un grupo de niños del pueblo que llegan con ofrendas pequeñas, flores, frutas y algún pez envuelto en hojas. No vienen por devoción al Buda, sino por los gatos. Apenas pisan el patio, los pequeños felinos se convierten en protagonistas, saltando de un regazo a otro como si fueran dueños del lugar. El samurái los observa en silencio, sentado en el engaba, con una taza de té en la mano. Su rostro no muestra autoridad rígida, sino la paciencia de alguien que ha cambiado órdenes militares por el bullicio infantil. Dato histórico importante.
Durante el periodo Edo, los templos funcionaban no solo como centros religiosos, sino también como espacios comunitarios, escuelas y refugios. Muchos niños aprendían allí a leer y escribir, además de recitar sutras. En algunos pueblos, el templo era literalmente el corazón de la vida cotidiana. Los historiadores aún debaten cuánto del rol social de los templos fue impuesto por el gobierno Tokugawa y cuánto fue iniciativa propia de las comunidades. Lo cierto es que, sin ellos, la cohesión de muchos pueblos hubiera sido imposible. Dato cultural curioso. Existía una creencia de que acariciar un gato dentro de un templo traía longevidad. Los niños lo tomaban tan en serio que había verdaderas competencias informales para ver quién lograba más caricias en un solo día. Los gatos, como imaginarás, eran los grandes ganadores. Recibían alimento y mimos en exceso. Uno de los niños pregunta al samurái: «Sensei, ¿por qué dejaste la espada?» El hombre sonríe y responde con calma: «Porque la espada no acaricia». Los niños se ríen, y los gatos ronronean como si hubieran aprobado la respuesta. El sol se alza sobre el templo, y entre risas, maullidos y el sonido de bambú balanceándose, todo parece un recordatorio de que la vida más simple puede ser también la más llena. Al caer la tarde, el samurái camina hacia el río cercano. Los gatos lo siguen en fila, como un séquito improvisado. Vos lo acompañás, escuchando cómo el agua choca contra las piedras y arrastra hojas secas que giran en pequeños remolinos. Se detiene en la orilla y mira su reflejo. Por un instante, podés imaginarlo con armadura, con el casco brillante y la espada al cinto. Pero en el agua aparece otro hombre, uno en kimono sencillo, con gatos rondando a su alrededor. Y parece más auténtico así. Dato histórico importante. Muchos samuráis retirados se dedicaron a la escritura de haikus, poemas breves que capturaban la esencia de un instante. Era una manera de mantener la disciplina mental y, a la vez, conectar con lo efímero de la vida. Los historiadores aún debaten si esos haikus eran escritos por convicción personal o como una especie de deber cultural. En cualquier caso, algunos sobrevivieron hasta hoy, y en ellos se siente la voz de guerreros que eligieron la contemplación sobre el combate. Dato cultural curioso. Algunos haikus mencionan directamente a los gatos. Uno de los más citados describe a un gato dormido en el regazo de un monje mientras afuera caía la nieve. Es una imagen que, incluso siglos después, parece escrita para calmar a cualquiera. El samurái toma una rama y empieza a escribir sobre la arena húmeda del río. No sabes exactamente lo que dice. Las olas borran los trazos rápido, pero intuís que es un poema breve, dedicado quizá al momento, quién sabe, a los gatos. Los felinos beben agua y juegan con las sombras de los peces que nadan cerca. Y vos, mirando la escena, entendés que este hombre encontró lo que muchos buscan. Un lugar donde hasta el reflejo del agua puede enseñar más que la guerra. El sol ya está alto cuando volvés con el samurái al templo. El aire se llena de ese olor a madera tibia y a arroz cocido que flota desde la cocina. Los gatos se dispersan por el patio, buscando rincones soleados como expertos en detectar confort. Vos encontrás un sitio en el engaba y te sentas, dejando que la calma del lugar te invada. El samurái coloca un cojín en el suelo y empieza a caligrafiar. Sus trazos son lentos, firmes, casi ceremoniales. El sonido del pincel sobre el papel recuerda a un río fluyendo. Suave, constante, hipnótico. Dato histórico importante. La caligrafía japonesa, Sod, fue considerada no solo un arte, sino también una práctica espiritual. Los samuráis cultivaban la escritura como una forma de disciplina mental, tan seria como el entrenamiento con la espada. Los historiadores aún debaten si todos los samuráis veían la caligrafía como un acto espiritual o si para algunos era simplemente otra obligación cultural. Lo que sí está claro es que muchos de sus escritos han sobrevivido, dejando huellas de pensamientos que oscilaban entre la filosofía y lo cotidiano. Dato cultural curioso. Había quienes creían que un gato que caminara sobre un pergamino en proceso de escritura traía buena suerte. Aunque, claro, el pergamino quedaba arruinado. Lo que para unos era bendición, para otros debía sentirse como el equivalente Edo de que tu gato tire un vaso de agua sobre tu laptop. Mientras el samurái escribe,
Un gato salta sobre la mesa y deja una huella de tinta en medio de los kanji. El hombre suspira, pero no corrige el error. Así también habla el mundo, dice, sonriendo. El viento entra suavemente y mueve las hojas del papel. Y vos, observando, comprendes que cada trazo, incluso el accidental, es parte del relato que este samurái quiere dejar. Uno que ya no habla de conquistas, sino de quietud. Al atardecer, el templo recibe a un monje visitante. Llega con paso tranquilo, llevando un bastón de bambú y una sonrisa apenas dibujada. El samurái lo recibe con una reverencia simple, y los gatos, curiosos, lo rodean de inmediato, como si quisieran inspeccionar sus credenciales espirituales. Se sientan en el patio, compartiendo té. El silencio entre ellos no es incómodo, sino lleno de significado. El monje observa a los gatos, luego al samurái, y finalmente dice, «Tu espada ahora es tu respiración». Dato histórico importante. Los encuentros entre monjes y samuráis retirados eran comunes. Muchos buscaban guía espiritual en templos, y a veces, esa relación se transformaba en amistad o incluso en colaboración en la enseñanza de artes como la meditación o la poesía. Los historiadores aún debaten cuánto de esta interacción fue genuina espiritualidad y cuánto fue política encubierta. Lo que sí parece claro es que, en un mundo pacificado, los vínculos entre guerreros y monjes se hicieron más frecuentes. Dato cultural curioso. Algunos monjes llevaban consigo gatos como compañeros de viaje, creyendo que estos animales podían percibir malas energías. Los relatos cuentan que, en ocasiones, los templos aceptaban a estos felinos viajeros como residentes permanentes. El samurái escucha en silencio, como si cada palabra del monje fuera una piedra lanzada en un estanque. Sencilla, pero con ondas que duran mucho más tiempo del esperado. Los gatos, entre tanto, se pelean por quien se sienta en el regazo del visitante. Y el monje ríe. El ego también maulla, comenta, mirando a los animales. La tarde se convierte en un cuadro de calma. Té. Conversación mínima, ronroneos y la certeza de que la vida puede medirse en gestos pequeños. Vos lo presencias todo, como si fueras un invitado más en esa extraña reunión donde las armas no importan, pero sí la forma en que el viento mueve las hojas de bambú. El monje se despide al amanecer, dejando tras de sí el eco de pasos tranquilos en la escalera de piedra. El samurái lo observa hasta que desaparece entre los árboles, luego suspira como quien acaba de cerrar un capítulo de un libro. Los gatos, indiferentes, vuelven a su rutina, trepar, dormir y maullar con el dramatismo de actores profesionales. El samurái camina hacia el pequeño huerto del templo. Allí cultiva rábanos, pepinos y unas cuantas hierbas medicinales. Toma la azada y comienza a remover la tierra. No hay prisa. Cada movimiento parece coordinado con su respiración. Dato histórico importante. En el periodo Edo, los samuráis retirados a menudo trabajaban en la agricultura para mantenerse. Aunque no siempre estaban entrenados para ello, el cultivo de la tierra se veía como una forma de disciplina y autosuficiencia. Los historiadores aún debaten si esta práctica fue elegida libremente o impuesta por necesidad económica. Lo cierto es que, en una era de paz prolongada, muchos guerreros encontraron en la tierra un nuevo campo de batalla, solo que contra malezas y estaciones cambiantes. Dato cultural curioso. Había la creencia de que enterrar figurillas de gatos en el huerto atraía cosechas abundantes. Se decía que los gatos conversaban con los espíritus de la tierra y convencían a los insectos de no molestar demasiado. Mientras trabaja, el samurái observa cómo uno de los gatos se revuelca en la tierra, ignorando por completo la seriedad del momento. Vos sabés más de paciencia que yo, murmura, como si le hablara al animal. El sol asciende lentamente, calentando el huerto. El aire huele a tierra húmeda y a brotes tiernos. Y vos, sentado en un borde de piedra, pensás que hay algo profundamente sereno en ver a un hombre que antes blandía acero, ahora cultivando pepinos con la misma solemnidad. La tarde llega con una brisa suave que mueve los cerezos en flor. Caminás junto al samurái hasta un árbol enorme en el borde del templo. Sus ramas se inclinan cargadas de pétalos rosados que caen con cada ráfaga de viento, cubriendo el suelo como una alfombra efímera. El samurái se sienta bajo el árbol, rodeado de gatos que juegan cazando pétalos como si fueran mariposas.
Mira hacia arriba y comenta. La espada corta en un instante. El cerezo enseña que todo cae en su tiempo. Dato histórico importante. Los samuráis veían en la flor del cerezo un símbolo de la vida. Breve, hermosa y destinada a caer pronto. Por eso el sakura se convirtió en un emblema del bushi, la filosofía del guerrero. Los historiadores aún debaten si esa asociación fue realmente común en la vida diaria de los samuráis o si se construyó más tarde, en la literatura romántica del Japón moderno. Lo que está claro es que la imagen del cerezo sigue siendo una metáfora poderosa. Dato cultural curioso. En algunos pueblos, las flores de cerezo se recogían y se infusionaban en agua caliente para beber durante ceremonias. Se creía que esa bebida traía claridad de pensamiento y calma del espíritu. El samurái toma un pétalo del suelo y lo guarda en su cuaderno, entre páginas manchadas de tinta y poemas inacabados. Sus ojos reflejan la serenidad de alguien que ya no mide el tiempo en victorias, sino en estaciones. Los gatos, agotados de tanto juego, se tumban sobre la alfombra de pétalos y cierran los ojos. El viento sigue soplando, y por un momento, pareciera que el mundo entero se ha rendido también a la siesta. El templo, el árbol, el hombre y los gatos, todo parece decir lo mismo, que la belleza está en saber cuándo detenerse. La noche cae lentamente sobre el templo. Las estrellas comienzan a asomar, tímidas primero, luego incontables, mientras la luna se eleva sobre los cedros. El samurái enciende un farol de aceite y lo coloca frente al altar. La luz parpadea en las paredes de madera, como si la calma tuviera movimiento propio. Los gatos se reparten por el tatami, formando un tapiz de cuerpos mullidos. Uno ronronea con insistencia, otro persigue su propia cola, y el más viejo se acomoda en las rodillas del samurái, como si custodiara su meditación. Dato histórico importante. El período Edo fue también la época en que florecieron los ukiyo-e, grabados en madera que retrataban escenas de la vida diaria. Actores, paisajes, cortesanas y hasta gatos. La vida tranquila, lo efímero y lo contemplativo se volvieron temas recurrentes en el arte. Los historiadores aún debaten si esos grabados reflejaban fielmente la vida de la gente común, o si eran más bien un espejo idealizado de un Japón que se quería mostrar armónico. Pero la calma que transmiten parece sobrevivir al tiempo. Dato cultural curioso. Algunos ukiyo-e representaban gatos como símbolos de buen augurio, incluso disfrazados con ropa humana. Eran piezas que mezclaban humor con devoción, recordando que lo cotidiano también podía ser sagrado. El samurái toma un pincel y comienza a dibujar sobre un abanico de papel. No es un dragón ni una espada, sino la silueta de un gato estirándose. Cuando termina, sonríe con cansancio. El mundo cabe en un gesto sencillo, dice, dejando que la tinta se seque. El viento nocturno se cuela por las rendijas del templo. Afuera, el bosque canta con grillos y hojas moviéndose. Adentro, el silencio pesa más que cualquier armadura. Y vos, observando, sentís que cada respiración se convierte en un paso más hacia un sueño inevitable. El amanecer siguiente llega envuelto en neblina. El templo parece flotar en un mar de nubes bajas, y los gatos caminan como sombras suaves entre la bruma. El samurái, con una escoba en la mano, barre la entrada del templo como cada mañana. A mitad del barrido, se detiene y observa el horizonte. La niebla es como la duda, murmura. Se disipa sola, no hace falta luchar contra ella. Una enseñanza simple, casi obvia, pero con el peso de quien ya no necesita convencer a nadie. Dato histórico importante. Muchos templos japoneses estaban situados en zonas montañosas y solían amanecer cubiertos de neblina. Esa atmósfera fue inspiración para poemas, pinturas y relatos que buscaban capturar lo efímero de la naturaleza. Los historiadores aún debaten si esa fascinación por lo efímero fue una característica universal de la cultura japonesa o si se exageró con el tiempo para crear una imagen romántica del pasado. Sea como sea, lo cierto es que aún hoy se celebra esa estética de lo pasajero. Dato cultural curioso. Algunos monjes realizaban prácticas llamadas meditación en la niebla, donde caminaban lentamente sin rumbo fijo, dejando que la visibilidad limitada les enseñara a aceptar la incertidumbre. Una especie de versión antigua de caminar sin GPS.
El samurái termina de barrer y se sienta en el engaba con una taza de té caliente. Los gatos se acurrucan a su lado, buscando calor. Desde ese rincón, la neblina parece menos un obstáculo y más un recordatorio. Incluso lo que no ves puede sostenerte. El día avanza despacio. Y vos, sentado a su lado, empezás a sentir que lo único que importa no es lo que viene después, sino este momento brumoso, suspendido entre el sueño y la vigilia. El sol rompe lentamente la neblina y el templo se revela otra vez. Caminas hacia el patio trasero, donde el samurái está alimentando a las palomas que bajan de los techos de madera. Los gatos observan con mirada felina, como si estuvieran evaluando si es mejor meditar o cazar. Al final, se quedan inmóviles, ronroneando, como si entendieran que aquí nadie persigue a nadie. El samurái mira al cielo y dice: un guerrero entrenado observa cada movimiento del enemigo. Un hombre en paz observa cómo las nubes cambian de forma. Su tono es tan calmado que por un momento parece que te está narrando el clima, pero con filosofía incluida. Dato histórico importante: muchos samuráis, al retirarse, practicaban la observación de la naturaleza como entrenamiento espiritual. Inspirados en el budismo zen, encontraban en un pájaro, un río o una piedra el mismo tipo de lección que antes buscaban en los duelos. Los historiadores aún debaten si esta práctica era realmente común o si corresponde más a una minoría de samuráis ilustrados. Algunos registros muestran que muchos preferían la bebida o el juego de dados antes que contemplar flores. Dato cultural curioso: en algunos pueblos, se creía que los gatos podían leer el cielo y predecir la lluvia o el buen tiempo según la forma en que se limpiaban las patas. Era la meteorología más confiable, hasta que el gato decidía engañarte por diversión. El samurái acaricia la cabeza de uno de los gatos, que parece aceptar el gesto con indiferencia real, como si dijera: está bien, pero no te acostumbres. Y en esa interacción, vos entendés que este hombre ha cambiado por completo su entrenamiento. Antes calculaba batallas, ahora calcula ronroneos y silencios. El aire huele a flores de ciruelo, y las campanas del templo cercano marcan la hora. No suenan como órdenes, sino como recordatorios suaves de que el día avanza, aunque nadie tenga apuro. Al mediodía, el samurái se dirige al taller del templo. No es un taller de armas, sino de artes. Allí guarda pinceles, abanicos, papeles y trozos de madera. Te invita a entrar y podés sentir el olor a tinta y laca, mezclado con el de los gatos que duermen sobre estantes como si fueran esculturas vivientes. El hombre toma un bloque de madera y comienza a tallar lentamente. El sonido del cincel contra la superficie es suave, rítmico. Está creando un sello con la figura de un gato. Antes firmaba con mi espada, comenta con ironía. Ahora firmo con felinos. Dato histórico importante: los grabados en madera, conocidos como ukiyo-e, se convirtieron en una de las expresiones artísticas más populares durante el periodo Edo. Representaban escenas cotidianas, actores, paisajes, e incluso animales domésticos. Los historiadores aún debaten si los samuráis participaron directamente en la creación de grabados o si solo los coleccionaban. Sin embargo, algunos nombres de guerreros retirados aparecen en listas de aficionados al arte. Dato cultural curioso: en la tradición popular, se creía que un sello con la figura de un gato protegía al dueño de malos negocios y engaños. Era como tener un talismán que decía: no firmo nada sin asesoría felina. El samurái estampa su nuevo sello sobre una hoja en blanco. El gato representado parece mirarte con la misma indiferencia que los vivos. Los animales reales se desperezan y maullan, como aprobando el resultado. El taller se llena de luz que entra por una ventana lateral. El polvo en el aire brilla como pequeñas estrellas flotando. Y vos pensás que este lugar, con su calma y su creatividad, es más valioso que cualquier campo de batalla. Aquí, el acero se transformó en arte, y el rugido se convirtió en ronroneo. La tarde se vuelve dorada y suave. Caminas hacia el estanque del templo junto al samurái. El agua está quieta, apenas alterada por el movimiento lento de los peces koi que nadan en círculos como si repitieran una coreografía eterna. Los gatos se agrupan en la orilla, observando con la concentración de pequeños filósofos. Alguno mete la pata para intentar atrapar un pez, pero desiste rápido,
Demasiado esfuerzo para una cena incierta. El samurái arroja migas de arroz al agua. Los peces se arremolinan, y el reflejo de su rostro se mezcla con el de los peces dorados. Todo se repite, murmura, pero nunca de la misma manera. Dato histórico importante. Los estanques con koi eran comunes en templos y residencias durante el periodo Edo. No solo como decoración, sino como símbolos de perseverancia y buena fortuna. El koi, según las leyendas, era capaz de nadar contracorriente y transformarse en dragón. Los historiadores aún debaten si esta historia fue inventada en Japón o si tiene raíces chinas anteriores. Lo que sí está claro es que el koi se convirtió en un emblema de paciencia y fuerza serena, cualidades que al samurái parecen resultarle familiares ahora. Dato cultural curioso. Algunos monjes decían que los koi respondían mejor a las voces suaves y que podían reconocer a las personas que los alimentaban. Así que, técnicamente, eran mascotas zen con memoria selectiva. Un gato bosteza y se recuesta junto al samurái. El hombre sonríe y comenta: ellos no buscan dragones, solo sombra y calor. Quizá por eso viven más tranquilos que nosotros. El sol baja poco a poco, tiñendo el agua de rojo y naranja. El reflejo del templo se extiende sobre la superficie, temblando con cada movimiento de los peces. Y vos, viendo la escena, entendés que la calma no es la ausencia de acción, sino la repetición tranquila de gestos que nunca cansan. La última noche llega sin apuro. El templo se ilumina con faroles de papel que cuelgan en fila, proyectando sombras suaves en las paredes. El samurái está sentado en el engaba, con los gatos dispersos alrededor como estrellas en la tierra. Su mirada no busca nada en particular. Parece más bien descansar en el simple hecho de estar. El viento mueve las hojas de los bambúes, creando un susurro que acompaña tu respiración. Los grillos cantan, los faroles titilan, y la luna, redonda y serena, observa desde lo alto como una lámpara inmensa. Dato histórico importante. La luna llena fue, en la cultura japonesa, objeto de contemplación ritual llamada tsukimi. Durante el periodo Edo, familias y templos se reunían a observarla, bebiendo té y escribiendo poemas. Los historiadores aún debaten si todos los samuráis participaban en estas reuniones o si era más bien una costumbre de élites culturales. Lo cierto es que mirar la luna siempre fue un acto que unía silencio y comunidad. Dato cultural curioso. Algunos templos ofrecían dulces con forma de conejo durante el tsukimi, recordando la leyenda de que un conejo vive en la luna preparando arroz. El samurái acaricia lentamente a un gato que se acomoda sobre su regazo. Renunciar fue mi victoria, dice en voz baja. Sus palabras flotan en el aire, sin dramatismo, como si fueran parte natural de la noche. El silencio se hace más espeso, pero no vacío. Es un silencio lleno de calma, de historias contadas, de ronroneos y de estrellas. Y vos, mientras mirás cómo los faroles se consumen y el cielo se llena de destellos, sentís que también podés cerrar los ojos. La historia se apaga suavemente, como una llama que no lucha contra el viento, sino que se entrega a él. Conclusión. Todo viaje tiene un final, incluso uno donde la espada se cambia por un gato y la guerra por la calma. El samurái que un día renunció, no lo hizo por derrota, sino por descubrir que la verdadera fuerza está en lo pequeño, en lo repetitivo, en lo que casi nadie nota. Los pétalos que caen, los ronroneos que se repiten, la tinta que se seca, el agua que vuelve siempre al río. Cada detalle construye un mundo que no necesita imponerse con ruido, porque la quietud también puede ser un triunfo. Cerrás los ojos y todavía escuchas al río correr, a los gatos suspirar, al viento agitar los bambúes. La historia se queda contigo, no como un relato épico, sino como un susurro que invita a soltar el día. Dormís, y en tu sueño quizá veas a un samurái caminando lento con una caja llena de gatos, sonriendo, porque al final entendió lo que pocos logran, que a veces el verdadero deber es aprender a descansar.